Buenas tardes, esta vez vamos a hablar sobre la AP General de Biología Vegetal, hecha por Delet Valladares, Lisa Coca, Paola Sacón, Kenneth Tovar y Solange Torres. Ya, como primera actividad de la AP, se obtuvo una práctica de laboratorio sobre el tallo y la raíz. En este caso, a mí me tocó explicar sobre el tallo. El tallo tiene dos tipos de crecimiento. El primero es el primario. Este crecimiento se caracteriza por un crecimiento longitudinal. El crecimiento secundario se basa en el ensanchamiento del tallo. En esta práctica se observó los tejidos del tallo de la orquídea y de un geranio. Tallo de la planta monocotiledónea. En las plantas monocotiledóneas no existe un crecimiento secundario, ya que en el proceso de la evolución el crecimiento secundario se perdió. Los haces vasculares están formados por el xilema y el floema, donde el floema recubre el xilema. El tallo de la planta dicotiledónea. Las plantas dicotiledóneas tienen dos formas de crecimiento, el primario y el secundario. Los haces vasculares están alineados y separados por el cambio. El cambio separa el xilema y el floema, donde la parte de adentro es el xilema y la parte de afuera es el floema. Ya, como crecimiento primario tenemos que este crecimiento nace cuando aparece el vástago, donde los haces vasculares empiezan a formarse a partir del apical caulinar. Se genera el parénquima, otra vez los vasos vasculares y los tejidos de protección, como es la epidermis y la peridermis. En algunos casos presentan lo que son tricomas. El crecimiento secundario. Este crecimiento se produce el cambio que separa los vasos vasculares. El cambio produce también la peridermis, epidermis, el suber, el corcho y el telógeno. En esta parte del video hablaremos sobre la raíz, en la cual se detallarán tres aspectos importantes, que son su anatomía, la morfología y su clasificación. Para empezar, tenemos que conocer la definición sobre qué es la raíz. Por lo que la raíz de una planta es una estructura fundamental que generalmente se encuentra debajo del suelo y cumple varias funciones esenciales para el crecimiento y desarrollo de la planta. Las raíces tienen varias características y funciones importantes, además de que son un órgano de fijación y nutrición hacia las plantas. Las principales funciones de las raíces que aportan a las plantas son absorción de agua, almacenamiento de nutrientes y conducción de agua y nutrientes hacia la planta. Seguidamente tenemos la morfología externa de las raíces, por la cual empieza por una zona de transición, en donde la zona de transición consta en el cuello de la raíz que soporta la fuerza ejercida por el viento. Seguidamente tenemos una zona de maduración, en donde se diferencian los bases del xilema y del floema. Seguidamente tenemos una zona de elongación, en la cual se forman a partir de las células cilíndricas y dependen únicamente del agua y de los nutrientes. Tenemos la zona meristemática, en donde se forman a partir de tejidos primarios. Y finalmente la zona de caliptra o cofia, en donde se encuentra la caliptra protegiendo el meristema apical. De igual forma, tenemos el crecimiento de la raíz, el cual se subdivide en el crecimiento primario y el crecimiento secundario. Dentro del crecimiento primario tenemos el crecimiento inicial y longitudinal, en donde se efectúa dentro del tejido meristemático. El crecimiento secundario, por el contrario, se efectúa en el tejido meristemático, pero en este caso en el tejido meristemático lateral, conocido como cambio. A continuación hablaremos sobre la anatomía de la raíz, en donde nos enfocaremos en la estructura primaria de las monocotiledóneas y las dicotiledóneas, como se muestra en las imágenes. Dentro de la estructura primaria de la monocotiledónea, en la primera imagen tenemos el rizodermis, el exodermis y el córtex. Dentro de la segunda imagen se puede observar el xilema, el cambium, el floema, la endodermis, la médula y el periciclo. Ahora, en la estructura primaria de una planta dicotiledónea, tenemos de igual forma el exodermis, el rizodermis, el córtex, tenemos
En la siguiente imagen tenemos endodermis, periciclo, xilema, cambium y floema. De igual forma, tenemos la estructura secundaria de una dicotiledónea, en la cual en la primera imagen podemos observar el periciclo y la peridermis. En la segunda imagen se puede observar el xilema, el floema y el cambium. Tenemos los tipos de raíces. Bueno, a continuación yo les voy a hablar de las plantas angiospermas y gimnospermas. Comenzaremos por las plantas angiospermas, que son las que producen flores y a través de estas producirán un fruto que contendrá la semilla. En este caso podremos ver el ejemplo del taxo. Primero, a través de una flor va a producir un fruto como el de acá y dentro de este va a producir semillas. La polinización generalmente se realiza a través de insectos o también puede darse a través del viento. A continuación vamos a dar la clasificación de las plantas angiospermas, que se dividen en monocotiledóneas y dicotiledóneas. Bueno, a continuación tenemos granos de plantas monocotiledóneas, que son dos variedades de cebada, cebada rita y cebada grande, son nombres que se les conoce comúnmente. También tenemos el canguil, el maíz, que tenemos en dos variedades, maíz blanco, maíz amarillo. También tenemos el arroz y también tenemos la avena, los granos de avena. Se caracterizan por tener un solo cotiledón, como podemos ver. Tenemos también las plantas dicotiledóneas, que como son la haba, el frijol, la arveja. En este caso podemos diferenciar que tienen dos cotiledones. A continuación, luego de esto, vamos a ver ejemplos en las plantas. Bueno, a continuación tenemos el maíz a medio desarrollar. Como ejemplo de la planta monocotiledónea. En esta podemos una característica breve, es que no se puede diferenciar el haz del embés en la hoja. Luego tenemos la planta dicotiledónea, en este caso es la haba. Como podemos ver, tiene una flor que va a producir un fruto como el de acá. En este podemos ver que el fruto, bueno, el grano en este caso va a tener dos cotiledones, como podemos ver en el caso de acá. Bueno, como ejemplos de las dicotiledóneas vamos a ver varios. En este caso tenemos la manzana, que dentro de esta están las semillas de la manzana, y esta se produce a través de una flor, como podemos ver a continuación. Como otro ejemplo también tenemos la planta de capulí, que luego de pasar de verde pasará a madurar y este dará al grano, que servirá como semilla para dar una nueva planta de capulí. Bueno, como otro ejemplo igual tenemos la planta de aguacate. Este igual es una planta dicotiledónea porque al momento de abrir va a dar en dos cotiledones. Tenemos la flor del aguacate, esta va a dar al fruto y dentro de esta está la semilla. Como un último ejemplo de plantas dicotiledóneas tenemos la planta de mandarina. Como podemos ver tenemos la flor y tenemos el fruto, el fruto que es la mandarina, y dentro de este se encuentran las semillas. Bueno, a continuación vamos a hablar de las plantas gimnospermas, que son plantas con semillas cuyos óvulos y semillas no se forman en cavidades cerradas. Proviene del griego gimnos, que significa desnudo, y esperma, semilla, lo cual dice que es semillas desnudas. Las características son que las semillas se desarrollan en escamas de conos o piñas y producen esporas masculinas y femeninas. Las plantas gimnospermas no recurren a los insectos para la polinización, sino que se sirve exclusivamente del viento. Los tipos que tenemos de plantas gimnospermas son cícadas, ginkgo, coníferas, genetófitos. En este caso, como ejemplo, podemos tener alpina, que es el que estamos enfocando en este momento. También tenemos otro ejemplo que es del ciprés, que le vamos a enfocar a continuación. Bueno, como último ejemplo tenemos la planta del ciprés, y tenemos las semillas que produce un ciprés. Esto ha sido todo, muchas gracias. Bienvenidos a este fascinante viaje botánico en el jardín Las Orquídeas. Hoy nos sumergiremos en el maravilloso mundo de las plantas a través de un recorrido único, donde la diversidad de la flora nos cautivará. Exploraremos no solo la belleza visual de estas especies, sino también su intrigante clasificación, desentrañando los secretos que hacen que cada planta sea única. Vamos a comenzar diciendo el nombre común de esta planta,
que es la paja toquilla, que la mayoría de ecuatorianos conocemos por los famosos sombreros de paja toquilla que son elaborados. Como podemos observar, esta planta tiene una flor, por lo que nos va a decir que es angiosperma, y también monocotiledonia por la forma de sus hojas. Y también su nombre científico, que se denomina Cardulovica palmata. La siguiente planta es conocida comúnmente como barbasco. Su nombre científico es Lonchocarpus urugu. Esta planta, como podemos observar por sus hojas, por las venas de sus hojas, es dicotiledonia y también es angiosperma. La siguiente planta o árbol lo vamos a poder reconocer porque gracias a este árbol en Ecuador se realizan las escobas, gracias a su fibra. Comúnmente se lo conoce con ese nombre. Científicamente se denomina Aphandra natalia. Es una planta monocotiledónea, que nos quiere decir que tiene un solo cotiledón, y también es angiosperma, como podemos observar su flor ahí. Esta planta también es comúnmente conocida como platanillo. Científicamente se denomina Heliconia beyeriguera. Esta planta también es monocotiledonia y angiosperma, como podemos observar sus flores rojas, que pues se lo denomina platanillo porque están en forma como de unos platanitos ahí. La siguiente planta se denomina caña agria y su nombre científico es Costus pictus. Tenemos aquí, como podemos observar, tiene unas grandes hojas con unas venas, lo que es característico de una planta monocotiledónea. También podemos observar su flor de color naranja vistoso ahí y también lo que nos da a entender que es una planta angiosperma. Las plantas que se mencionarán a continuación comparten la característica que van a hacer de la clasificación de las angiospermas debido a que producen flores y frutos. En primer lugar tenemos a la canela, la cual con su nombre científico Ocotea quixus es una planta dicotiledónea porque sus semillas tienen dos hojas embrionarias. Esta se utiliza principalmente en la medicina tradicional y como fruto tenemos al ispingo, el cual es comúnmente utilizado para hacer infusiones y en la comida tradicional ecuatoriana como en la colada morada. Luego tenemos al ceibo. El ceibo es una planta dicotiledónea debido a que al igual que la canela, sus semillas tienen dos cotiledones y también se puede observar en la forma de sus hojas. Su nombre científico es Ceiba pentandra. Esta puede alcanzar un crecimiento rápido entre los 20 y 40 metros, aunque el guía también mencionó que se habían encontrado ejemplares de hasta 70 metros. Luego tenemos a la chambira. La chambira, con su nombre científico, Astrocarium chambira, también es muy conocida ya que es una planta dicotiledónea por tener dos cotiledones en sus semillas y es una palmera que puede alcanzar hasta los 30 metros. Su tronco, como podemos observar, es recto, está formado con anillos y está lleno de espinas. Este comúnmente la cultura indígena en la Amazonía utiliza para la fabricación de artesanías como cestas y tejidos. Luego tenemos al sachaajo con su nombre científico Mansoa aliacea. Este es diferente a las otras porque es una monocotiledónea, lo que significa que en sus semillas solo tiene un solo cotiledón. Este tiene un olor característico similar al ajo y se utiliza en la medicina tradicional para tratar diversas afecciones como la hipertensión.
Luego tenemos al mate pilch. Este, con su nombre científico, Crescentia cujete, es una planta dicotiledónea, ya que se puede observar en sus hojas y en las semillas al tener dos cotiledones. Este normalmente sus hojas se utilizan para preparar una bebida conocida, ya que contiene cafeína y se consume para propiedades estimulantes. Muchas gracias.